Bien, amados hermanos, llegamos a la lección basada en Marcos capítulo 14, el versículo 43 al versículo 50. Es colocado el título de la traición, el abandono, traición en el sentido de que se hace efectiva la traición orquestada por Judas. Y lo que se ve también entonces, toda esta narración, pues tiene que ver con el abandono de los discípulos en cuanto al arresto de Jesús. Y luego, pues vamos a sugerir algunas lecciones que nosotros podemos aprender de ella. El propósito de esta lección es poder ver o poder visualizar el cumplimiento de las profecías en referencia a lo que se hace, cumplimiento de la profecía en referencia al Mesías. Vamos viendo en cuanto a la introducción, se nos presenta o llegamos al capítulo 14, donde estaremos situados del versículo 43 al versículo 50. El texto nos describe la traición de Judas en el sentido de una materialización, el arresto de Jesús que se da justamente en el huerto de Getsemaní. También cabe hacer la aclaración, o el texto mismo de Marcos nos indica que Judas era uno de los 12. Llega con una multitud armada con espadas y palos enviadas por los principales sacerdotes, escribas y ancianos. También notamos que todos los discípulos abandonan a Jesús y huyen justamente cuando Jesús es arrestado. Además, se menciona brevemente acerca de un joven que aparentemente sigue a Jesús. Posiblemente la narración indica que estaba dormido, se percata de lo que sucede en ese momento, y lo que algunos sugieren es que al intentar ser capturado, escapa desnudo dejando atrás una sábana de lino. El texto termina destacando la majestuosidad y disposición voluntaria de Jesús para enfrentar el sufrimiento por amor al mundo. Y es lo que nosotros vamos a observar en estas lecciones. Vamos viendo, entrando al cuerpo del estudio, lo que nosotros vemos aquí es la traición de Judas materializada. En primera instancia, notamos que dice la narración que Judas llega al huerto de Getsemaní, porque en ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas. Y noten la aclaración o el énfasis que hace Marco diciendo uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Se nota que esto es debido, o que Judas llega justamente a ese mismo lugar, debido a que él ya conocía el lugar donde posiblemente Jesús y sus discípulos iban a estar. Y es por la razón que también este lugar con frecuencia se reunían ahí para orar. Y eso lo notamos en función de lo que nos dice Juan capítulo 18, el versículo 2, diciendo, también Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces vemos que eh, el traidor hizo una buena decisión, una buena deducción, y vemos entonces que acertó. Nadie entonces le había dicho, le había sugerido acerca del lugar donde estaría Jesús. Y vemos que el versículo o Juan nos amplía la idea diciendo de que él iba con una compañía de soldados. Miren lo que dice el capítulo 18, el versículo 3, diciendo, entonces Judas, tomando tropa de romanos y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linterna, antorcha y armas. Verso 12, entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Entonces eso es lo que nos amplía la idea acerca de quién iba acompañando a Judas. Ya llama entonces la atención lo que se menciona entonces el asunto, dice que iba con una compañía de soldados. Algo que también llama la atención, que es lo que nosotros notamos, es acerca del beso de Judas. En el versículo 45 dice, entonces cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, y lo besó. Aquí lo que
describimos, lo que describe la narración es el acto simbólico de traición de Judas. Y noten la manera como se dirige a él, diciéndole rabí o maestro, que era el saludo normal del discípulo hacia su maestro, y es lo que vemos acerca de Judas al momento de dirigirse a Jesús. Reconoce la posición de la posición y la autoridad de él. Luego dice que Judas le besa, según el vocablo griego, de la raíz de esta palabra, menciona, dice que fue de manera afectuosa. Lo que Jesús enseguida lo que se registra en Mateo 26, versículo 50, diciendo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Siendo Jesús, siendo Dios, que sabe todo, pues sabemos exactamente de la forma o de qué manera, pues lo que nos describe Mateo, pues es exactamente lo que iba a hacer. No era una visita de cortesía, no era de que Judas había pedido esa compañía para que le cuidaran el camino para llegar hasta donde estaba Jesús, sino todo lo contrario, lo que describe en el capítulo de 26 de Mateo, el versículo 50, diciendo, haz lo que viniste a hacer. Si notamos entonces, el beso es un símbolo de amistad y afecto en algunas regiones del mundo, pero vemos que Judas lo usó como una señal establecida para que las tropas prendieran a Jesús, y como añade Marcos, dice, para llevarle bien asegurado y custodiado. En Hechos, capítulo 16, el versículo 23 dice, después de darle muchos azotes, lo entregaron en la cárcel, ordenando al carcelero para que lo guardara con seguridad. Y es exactamente lo que en esta misma ocasión, en el huerto de Getsemaní, pues los soldados romanos tenían esa misma encargo en cuanto a su seguridad y que estuviese custodiado. Obviamente, si nosotros notamos, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní en horas de la noche. Obviamente, el beso de Judas era como una identificación como para señalarle exactamente debido a las condiciones del lugar, del momento en el cual entonces los soldados pues debían saber a quién habían de aprender. Notamos otro asunto interesante acerca de la reacción de Jesús. El versículo 46 dice, entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Notamos que en cuanto a la respuesta de Jesús ante la traición y su llamado a la no resistencia. Y notamos entonces que en primera instancia lo que vemos, como menciona Marco, Judas, que era uno de los 12, esa reacción de Jesús al saber que Judas había estado con él, al saber que había sido elegido dentro de los 12 discípulos, y para ser parte de sus apóstoles, vemos entonces que eso sintió lo duro, lo impactante que pudo haber sido ese momento, esa circunstancia en el cual, ¿verdad?, se da la relación en cuanto a Judas. Y también lo que se nota aquí es en cuanto a la fragilidad humana, en el sentido de una realidad, en el sentido de que días anteriores, pues Judas era uno de sus discípulos, uno que realmente estaba enseñándole, uno, perdón, que estaba recibiendo la enseñanza del maestro, uno que justamente iba detrás con él, y justamente en este momento lo encontramos haciendo otra parte. Estaba del lado de los enemigos, estaba del lado de los escribas, de los sacerdotes, principales sacerdotes, de los ancianos, en el sentido de buscar la manera de cómo apresarle. Y vemos entonces que Judas le facilitó todo esto en el sentido de que se ofrece como voluntario por cierta suma de dinero, va a buscarle o buscaba el momento y la oportunidad para poder aprender a Jesús. Y vemos entonces que en este mismo versículo, del 43 al 50, al 46, vemos entonces de que toda la trama mantenida o orquestada anteriormente es en este momento en el cual se da lugar, en el cual ya se puede materializar en el sentido del acuerdo previamente entre Judas y los principales sacerdotes. Y es lo que notamos en estos primeros versículos. Vemos ahora, o lo que destaca también Marcos, es acerca del abandono de sus discípulos. Cuando vemos en el versículo 47,
del capítulo 14, notamos una reacción inesperada de Pedro, que en el cual dice el versículo, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y decimos que es una reacción, que la reacción de Pedro fue una reacción natural, una reacción carnal y no espiritual. Notamos entonces que justamente en ese momento, pues Jesús realiza una curación de acuerdo o en función de lo que notamos de la reacción de Pedro. Y noten que en el caso de Juan capítulo 18, del versículo 10 hasta el versículo 12, amplía un poco más la idea acerca de este mismo evento. Dice el versículo 10, entonces Simón, que tenía una espada, la sacó e hirió al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron. Aquí es notable que entre la narración de Marcos y Juan, pues Juan tuviese o identifica quién fue el de los discípulos que cortó la oreja y quién fue el que realmente el otro siervo que sufrió el ataque. Muchos de los comentarios mencionan de que Juan pues, fue escrito de manera posterior a los otros evangelios y por ende entonces lo que se menciona de Juan pues que ya en ese momento la búsqueda en cuanto a quién había sido el culpable de haber cortado aquí en la oreja pues estaba muy latente, estaba muy en el ojo del huracán. En el caso de Juan, pues su escritura fue muy posterior a estos eventos y vemos entonces que Juan con toda tranquilidad y con toda seguridad pues menciona los nombres. Eh, Lucas capítulo 22 del versículo 49 al versículo 54 dice de esta manera. Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los oficiales y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón han salido con espadas y palos. Cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas no son de ustedes. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía de lejos. Entonces, en esta narración de Lucas, se nota la sugerencia de uno de sus discípulos diciendo, Señor, heriremos a espada. Y luego en el versículo 50 se nota acerca del siervo que recibió esa cortada. Y lo que notamos en el versículo 51 es acerca de Jesús pues, que tocando la oreja del siervo, dice, lo sanó. Y esa es la diferencia que notamos entonces entre Lucas y Juan. Lucas, pues, no registra con nombres propios acerca de las personas que interactuaron en este evento, sino más después, como lo hace Juan. Notamos entonces que este incidente que Pedro estaba dispuesto a morir con y por Jesús. Sabía que su espada no era rival para la turba que había venido a arrestar a Jesús. Cuando Jesús le dijo que guardara su espada, Pedro obedeció, pero no entendía lo que estaba pasando. Y ese estado de confusión, pues lo llevó a caer en pecado en el sentido de negar su relación con Jesús. Y es lo que más adelante en un versículo vemos acerca de su negación. Notamos entonces que no prendieron a Jesús en contra de su voluntad, como lo vemos en Mateo 26 y en el versículo 53. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así iba a suceder?
Entonces, en función de este versículo, notamos que Jesús no ofreció resistencia, sino únicamente y como él mismo menciona, ¿verdad? Cómo habrían de cumplirse las escrituras de lo que había de suceder. En otras palabras, notamos que Jesús tiene el control y es lo que en estos versículos se manifiesta o se destaca en el asunto de ello. Noten lo que nos dice los versículos de Romanos capítulo 4, el versículo 5, diciendo, pero el que no trabaja, pero cree aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Ver capítulo 8, verso 32. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también junto con él todas las cosas? Donde se nos expresa entonces a Jesús siendo entregado, como el versículo, creo que el capítulo 8, el verso 32, es más exacto acerca de lo que se quiere notar en el sentido de que no ofrece resistencia, tanto Jesús mismo como su Padre. Ahora, algo que notamos en Hechos capítulo 2, el versículo 23, en el primer sermón del apóstol Pedro, que lo que sucede es el plan eterno de Dios, y es lo que notamos en el versículo 23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por mano de impíos y lo mataron. Y eso es lo que el apóstol Pedro quiere destacar entonces, que el cumplimiento de las profecías, todo lo que aquí se está sucediendo o lo que sucede en el huerto de Getsemaní, pues tiene que ver con como menciona el apóstol Pedro, el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Otra cosa que notamos en este versículo es acerca de la huida de los discípulos. Versículo 50 dice, y abandonando a Jesús, todos huyeron. Se destaca cómo se cumple o cómo se observa de cómo los discípulos en el momento de mayor necesidad, en el momento en el cual se esperaba de que sus discípulos le apoyaran, como anteriormente habían dicho, diciendo que si era necesario morir, como lo decía el apóstol Pedro, justamente también sus discípulos también echaron la segunda, lo que el apóstol Pedro decía, pero justo en este momento vemos que todos sus discípulos le dejaron. También en el versículo 49 notamos acerca de la profecía cumplida y es lo que Jesús menciona en este versículo. Cada día estaba con usted en el templo enseñando y no me prendieron. Y dice, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Marco destaca en el sentido de cómo se cumplen las profecías de lo que sucede en cuanto a la huida de sus discípulos, como lo de otros eventos. Y notamos entonces que Marco está diciendo que fue para que se cumpliesen las escrituras que estaba profetizado. ¿Acerca de qué? Hagamos un resumen primero, que debía de ser traicionado, como lo miramos en Salmos 41, el versículo 9, en el cual dice que aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí se ha levantado su talón. Y es lo que en las lecciones previas miramos acerca de Judas, diciendo acerca de este evento, que también esto hace relación en lo cuanto a lo que menciona Salmo, en el sentido de que uno de los 12, como menciona, acabamos de leer en Marcos, hacía referencia a esto, es decir, uno de su más allegado, por así, diciéndolo así. No olvidemos que Jesús tenía 70 discípulos y, y reduciendo un poco más el número de discípulos, pues llegó a 12. Y dentro de los 12 discípulos, pues estaba Judas, quien se menciona en cumplimiento a Salmo 41, aún mi íntimo amigo. También se da cumplimiento a lo que sería el arresto. Isaías 53, el verso 7 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores
permanece muda. Él no abrió su boca en el sentido entonces de no ofrecer resistencia. Miramos en la narrativa de Mateo de que podía ordenar a su padre y su padre le daría legiones de ángeles. Pero en este caso, para dar cumplimiento a lo registrado en la profecía de Isaías, vemos entonces de que no ofrece resistencia. Algo más que se da cumplimiento es en cuanto a ser maltratado. Salmos capítulo 22, el versículo 12, en el cual dice, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Y el hecho en el cual le llegasen a buscar con, con una compañía de soldados, con palos y antorchas, cuando anteriormente Jesús mismo dice en este mismo versículo, el verso 49, dice, cada día estaba con usted en el templo enseñando y no me aprendieron. Es decir, que no hubo esa misma reacción como lo vemos justamente en el huerto de Getsemaní. Y lo más que se destaca acerca de ello, acerca del abandono de sus discípulos, es en cuanto a la profecía que miramos anteriormente, diciendo en Zacarías 13:7, en el cual dice, despierta espada contra mí, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiera al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Y es exactamente lo que sucede en ese momento cuando todos sus discípulos le dejan, cuando justamente Jesús detiene al apóstol Pedro, confundido ante esa reacción, pues podemos entonces de que todo eso le llevó a un momento en el cual llegase a la negación. Notamos que perdón, Marco dice, añade, pero esto, para que se cumpliese las escrituras. Si no hubiese sido por el decreto eterno para la salvación del hombre, un decreto que realmente miramos que se reflejaba en los profetas, como lo notábamos en Salmos, en Isaías, en, en Zacarías, todo eso apunta a que realmente los apresores de Jesús no podrían haber hecho nada si no hubiese eh, este decreto o este plan predeterminado de Dios. Juan 19:11 diciéndonos, o es más claro en este texto diciendo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te se hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Y es lo que se destaca entonces de este versículo. Y notamos que una, una reflexión en cuanto a la lealtad, como decíamos anteriormente, sus discípulos se habían dicho o comenzaron a entristecerse cuando dijo que uno de los que estaba aquí me iba a negar. Todos comenzaron a hacer la misma pregunta, ¿acaso soy yo? Luego vemos entonces que a reflexionar acerca de nuestra lealtad y nuestra fidelidad. Y vemos en cuanto sus discípulos no cumplieron este asunto, no cumplieron eso que habían prometido o esa lealtad que habían denotado al maestro en el sentido de que si era posible morir, pues vemos entonces que ellos dijeron, moriremos, como lo destacó el apóstol Pedro. En este momento, pues no fue así. ¿Qué vemos entonces? La reacción inesperada del apóstol Pedro, el abandono de todos sus discípulos, pero Marco destaca que era para que se cumpliesen las profecías. Y algo más, ante esto, notamos entonces la respuesta de Jesús. Cuando sus discípulos le abandonaron, en el versículo 50, en esa misma narración de Marco no nos da la respuesta. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Juan capítulo 18, el versículo 8, es ahí donde donde se nos da la respuesta acerca de por qué sus discípulos abandonaron a Jesús. Y noten lo que dice el versículo 8. Respondió Jesús, le he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a esto. Y justamente
eso fue lo que realmente les dio permiso de manera inconsciente a sus discípulos para que realmente pudiesen ellos poder abandonar al maestro. Me gusta mucho el comentario de nuestro hermano Ría acerca de este momento diciendo que Jesús había pedido permiso para que sus discípulos no fueran tomados como él. Y después de ello, después ellos huyeron. Y es exactamente lo que nosotros notamos en esta redacción. También notamos en estos versículos, del versículo 51 al versículo 52, lo que Marco inserta en esta narración, notando entonces que Marco es el único que la menciona. Dice el versículo 51, cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Se analiza o analizamos el breve episodio del joven que huye. Algunos mencionan que posiblemente haga referencia a la vulnerabilidad de la humanidad. Pero como decíamos anteriormente, Marco es el único evangelista o evangelio que registra este incidente. Y está muy extendida la creencia del que joven que, es, que en su empuje por huir, pues deja las sábanas en manos del hombre armado. Algunos dicen que es el mismo Marco, que es el escritor de este evangelio. Podemos decir que no es posible llegar a una total certeza acerca de la identidad de este joven. Sin embargo, notamos algunos hechos que sea probable que sea Marcos bajo la siguiente evidencia que realmente apoya esta posición. Primero, notamos que Mateo ni Marcos, perdón, ni Mateo ni Lucas han consignado este punto, no hacen referencia o parece ser que no fue de su interés indicarlo en cada evangelio. Pero para Marco, y solo para él, era suficiente importancia como para incluirlo en su evangelio. Esto es para fácil comprender si aquel joven que realmente salió huyendo fue el mismo Marco. También el apóstol Juan hace referencia a sí mismo sin mencionar, sin mencionar su nombre. Por ejemplo, Juan capítulo 18, el versículo 15 dice, Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. También en Juan 19, el versículo 26 dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su discípulo, a su madre, perdón, mujer, he ahí tu hijo. Verso 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y de aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. En función de lo que miramos en capítulo 18, hace referencia a otro discípulo. Notamos tanto a, a Pedro, o lo que queremos notar es que el apóstol Juan hace referencia a sí mismo sin mencionar su nombre. Algunos hermanos mencionan que este discípulo al cual se menciona posiblemente sea Juan en función de que cuando a él habla de sí mismo, pues no pone nombre propio a la narración misma. Pero podría decirse que es cierta conjetura que se lleva o, o algo que realmente no se tiene la certeza. Luego el otro asunto en el cual siempre se menciona es que el asunto de que Marcos o Lucas no lo mencionan, podría decir que es algo insignificante en el sentido de que no es algo en el cual sea
algo de, doctrinal en el sentido de eh, que sea fundamental para nuestra salvación, lo que quiero mostrar. Por eso decimos que es algo significante. Y el hecho de que Marco realmente lo registre es algo en el cual pues llama la expectativa en el sentido de que sea el mismo escritor. Ahora, además, otro comentario que me dio la oportunidad de consultar, que es del hermano Mike Willis. Él dice de que no se sabe con certeza quién era esta persona. Muchos eruditos piensan que este joven era Marcos. Las razones de ellas son las siguientes. Primero, no hay motivo aparente para incluir el incidente. Segundo, esto podría haber sido una colocación de Marco en la narración de manera muy similar como un artista podría poner una imagen de sí mismo o de alguien de su familia en el fondo de un cuadro que pinta. Y eso es natural, ¿verdad? Cuando lo vemos, creo que había un pintor, Dante, si no Salvador, pues no recuerdo el nombre con exactitud, pero él en sus pinturas creo que dejaba su marca personal. Y la marca que representaba en cada uno de sus cuadros creo que era su bigote. Ahora, posiblemente en función de esa firma que toman muchos de los pintores, pues aduce, ¿verdad? Que sea Marco el que lo insertó en la narración como para poder decir, bueno, como para poder decir a las demás eh, personas en el sentido de decir, aquí estuve yo. Pero es algo en el cual no es algo tan trascendental para nuestra fe. Sí, cabe ser la aclaración, cabe ser notar lo siguiente en el sentido de que a partir de este incidente notamos el inicio de la prueba de Jesús, en el sentido que a partir de estos pasajes comienza su sufrimiento, en el sentido psicológico, en el sentido en el cual eh, en el sentido en cuanto a su traición de Judas, el abandono de todos sus discípulos, pero vemos entonces que lo que se destaca a partir de este incidente es la firmeza de Jesús en medio de la traición, en medio del abandono de todos sus discípulos. Vamos viendo acerca de las lecciones para nuestra vida cristiana. En primera instancia, notamos la realidad de la traición. Y es que cuando nosotros confiamos en el hombre, muchas veces nos van a traicionar, la lealtad no va a ser tan efectiva porque realmente es parte de su naturaleza. Y es lo que el libro de Salmos, el capítulo eh, 10, perdón, 11, destaca en el sentido de que, perdón, el 12, cuando nosotros confiamos en el hombre, realmente vamos a salir frustrados. Y David entonces en el capítulo 12 destaca la naturaleza o destaca el énfasis en que nosotros debemos de poner nuestra confianza, poner nuestra esperanza y nuestra confianza únicamente en Dios, el cual entonces nos indica eh, el salmista en el capítulo 12 de que de él vamos a esperar mucho, que de él vamos a esperar todas aquellas palabras de aliento y mencionas que son purificadas. Aquí el asunto es cómo reaccionamos nosotros. En el caso de Jesús, vemos entonces de que fue traicionado, fue abandonado, y nosotros vemos que a un Jesús que a pesar de esta prueba, a pesar de todo esto, permanece fiel a obedecer al mandato de Dios. Filipenses lo destaca diciendo que fue fiel y obediente hasta la muerte, muerte en cruz. También notamos la esperanza en medio de la prueba. Y es lo que notamos acerca de la fidelidad de Jesús, que a través de ello ofrece esperanza en medio de las pruebas. Y es lo que notamos o queremos aprender del ejemplo de Jesús en el sentido de que nos ofrece esperanza, nos ofrece que en medio de las pruebas, al momento de ser fiel a Dios,
al momento de obtener o demostrar nuestra perseverancia, pues vamos a obtener resultados. Nuestra fe va a ser pulida, nuestra fe va a ser probada. Notamos algo más acerca de ello. Los 11 discípulos siguieron acumulando deshonra para sí mismos. En el caso del apóstol Pedro fue especialmente malo en el sentido de que tuvo una chispa en el sentido de querer defender a Jesús e inclusive dar su muerte eh, justamente en Huerto de Getsemaní cuando tomó la espada sabiendo de que había una compañía delante de él y más aún lo que vemos en los episodios más adelante acerca de su negación. Y no solamente esto, sino que notamos que después, un poquito tiempo después, notamos que también Tomás también falló de manera muy miserable en el sentido de que no demostró esa, esa esperanza o esa fe acerca de esa fe o esa perseverancia en cuanto a la enseñanza de Jesús, porque vemos entonces en el capítulo de Juan, en el capítulo 20, el versículo 24, dice que cuando llegó Jesús y no estaba con él, dice más adelante, dice que él no creía. Y vemos entonces que él decía de que, versículo 25, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en lugar de los clavos y pongo mi mano en su costado, Tomás decía, no creeré. Y vemos en la siguiente oportunidad en el cual Jesús se aparece, estando Tomás presente, Jesús le dice, acerca tu dedo, mira mi mano, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Realmente eso fue algo sumamente vergonzoso para Tomás en el sentido de no creer, en el sentido de no prevalecer en cuanto a la fe. No solamente lo que quiero mostrar, que no solamente Pedro hizo el acto vergonzoso, sino también lo fue Tomás en cuanto a la enseñanza de Jesús, en cuanto a su prueba, a, a poder destacar lo que realmente pudo haber aprendido durante los años del ministerio de Jesús. Podría decirse entonces que el mejor de todo ello fue Juan, porque Juan no solamente entra en el palacio del sumo sacerdote donde Jesús fue juzgado, sino incluso lo vemos junto a la cruz, como le miramos en Juan capítulo 19. De todos, solo él se acercó más a Jesús. De todos ellos, realmente vemos a Juan eh, estando cerca de Jesús. Y no solamente no solamente esto, que en sus escritos, como en el Evangelio y las demás cartas universales, no encontramos al apóstol Juan haciendo alarde acerca de lo que él logró en comparación con los demás apóstoles, en el sentido de Pedro, comparado con Tomás, comparado con los otros discípulos, incluyendo también a Judas acerca de la traición, y de los otros discípulos que le abandonaron, sino que a Juan estuvo ahí en los momentos cruciales, en el momento en el cual, pues, se necesitaba o que Jesús mismo mirara el apoyo de uno de los discípulos, como lo fue Juan. A manera de conclusión de este estudio, notamos lo siguiente. Destacamos que todo el evento presentado en esta lección, en el cual Jesús fue entregado por el plan determinado y del previo conocimiento de Dios, que es lo que notamos en la predicación del apóstol Pedro en el primer sermón ante la multitud en el día de Pentecostés, en el cual pues Pedro hace ver acerca de ello. También eso nos hace el llamado a la perseverancia, a confiar en la fidelidad de Dios y a perseverar en la fe a pesar de las pruebas. Aprendemos entonces del caso de Jesús que sus discípulos le fallaron, pero al someterse a la voluntad del Padre,
su espíritu se levantó y se levantó triunfante en el sentido de que obedeció al previo determinado consejo de Dios en cuanto al plan predeterminado que era ser obediente en la cruz. Y a pesar de ello, vemos entonces de que eso fue, le levantó triunfante en el sentido de que pudo vencer al que tenía el imperio de la muerte, y como se menciona en Hebreo, pues pudo recuperar el dominio que el hombre lo había perdido por su pecado. Los discípulos huyeron tan rápido como sus pies le permitieron cuando Jesús concede esa licencia en el sentido de que sea él únicamente que sea arrestado, y eso pues fue una concesión que en teoría se permitió y que los discípulos pues huyeron. Decimos que si tan solo hubieran orado en ese momento en el cual sus discípulos les instó a que velaran y oraran, habrían sido firmes, habían sido inamovibles, habían sido de gran apoyo para sus discípulos. Y es exactamente, ¿verdad? Cuando sucede que cuando fallamos en la tarea de velar y orar, que realmente muchas veces nuestros pies son muy ligeros para huir, como lo fue el caso de los discípulos en esta ocasión. Puedo decir que hay mucho más que hablar acerca de este evento del huerto de Getsemaní, de la agonía, del arresto, pero en este momento quisiera terminar aquí agradeciendo, agradeciendo el momento en el cual se han permitido reunirnos en esta plataforma para poder estudiar de esta porción. Que el Señor entonces les bendiga y les guarde.